Querido Andrés, año par, no hay elecciones en la Argentina, pero el clima político se vive, se siente, se interpreta, se sobreanaliza también. ¿Y cómo ves hoy la situación del gobierno de Milei? No solo pensando en indicadores que hoy la sociedad, a partir de encuestas de opinión, va volcando para componer el pulso político, sino también pensando en 2027, ¿qué rival, además de sí mismo, se le presenta al presidente Milei? Milei está sufriendo la fatiga del tercer año. Casi todos los gobiernos la sufren, no en todos los países. Argentina es un país atípico, porque tiene elecciones intermedias que determinan la composición del Congreso. ¿Y qué es lo que pasa el tercer año? El gobierno es el único responsable. Hasta el segundo año hay herencia. El que estuvo antes tiene la culpa de lo que está pasando. A partir de este momento no, porque el gobierno ganó las elecciones intermedias. Y el electorado no le reclama a otro más que a él. Hasta ahora el gobierno tenía una política bifurcada de atribución de responsabilidad, para atrás y para abajo. Para atrás al kirchnerismo y para abajo al kirchnerismo. Axel Kicillof, la provincia de Buenos Aires, que no firmó el RIGI y por lo tanto tenía problemas en el conurbano de pobreza y de inseguridad que solo le podían ser atribuidas a sí misma. Ahora lo que estamos viendo es que la provincia mantiene un bajísimo perfil. Axel Kicillof está ocupado peleándose con Máximo Kirchner y por lo tanto Milei está solo en el escenario, y en eso tiene razón. Compite contra sí mismo y eso es un problema, porque a partir de este momento él tiene que lograr que la economía crezca y además se note, que genere prosperidad, que la gente sienta que con el salario compra más y no menos. Y eso es lo que le está costando. A su favor, vos decías, es un año no electoral. La prosperidad no se tiene que sentir este año, se tiene que sentir el próximo, que es cuando se vota. Y el gobierno tiene algunos proyectos para gastar plata el año que viene. En rutas, por ejemplo, algunas licitaciones que están en marcha, algunas concesiones que fueron hechas. Es difícil saber si alcanza, pero la apuesta es 3 años de crecimiento consecutivo y alguna obra pública que le permita mostrar resultados y mejorar la percepción de bienestar. La oposición cree que esto no va a pasar y entonces se da el lujo de hacer lo que hizo Cambiemos, pelearse internamente. Claro. Total, si la economía va mal, el gobierno va a perder. El que sea candidato a la oposición gana. Y en este mar revuelto, Milei sigue peleando contra nadie más que él mismo. Andrés, ¿cómo estás? Alguna vez te escuché decir que en las democracias latinoamericanas, cuando había hambre era cuando era que se sentía en el bolsillo la cuestión económica y los terminaba perjudicando a los gobiernos en términos electorales. Y en Argentina, con Cambiemos, lo que había pasado era que no era el hambre, era el tarifazo, era la clase media, era el no tener un ingreso disponible. Algo, o que se está achicando, ¿no? Algo que está pasando o parecido ahora. Tenemos aumento de la morosidad, gente descapitalizándose, tenemos aumento de tarifas y aumento de gastos inflexibles que hacen que el bolsillo después para consumir el resto de las cosas quede un poco más chico. ¿Por dónde ves que puede llegar a aparecer el descontento? ¿Es en un dato puntual, así como fue las tarifas con Cambiemos, o es en una generalidad de las cosas? Bueno, algo así. Refiero a las fronteras. Lo que vos decís es correcto, pero lo aplicaba a países pobres como en África, claro, donde las explosiones sociales surgen cuando aumenta el precio de los alimentos, y países de ingreso medio, como América Latina en general y Argentina en particular, donde son los aumentos de las tarifas, sobre todo el transporte, los que detonan revoluciones. Claro. El subte en Chile, la nafta en Caracas, 1989, y así todo. En Argentina estamos viviendo eso. Lo sorprendente es que hay una desactivación previa de las expectativas y una entrada gradual de los aumentos. Entonces el gobierno te fue aumentando de a poquito. Y vos lo sentís a fin de mes y no toda la gente recibe la factura al mismo tiempo. Si vos aumentás el colectivo o el subte, aumenta todo al mismo tiempo. Ellos consiguieron disimular. El estallido en las expectativas, por ahora no en la calle, está llegando por el lado menos pensado, que es el nacionalismo. Milei siempre se vendió a sí mismo como un liberal, libertario, anarcocapitalista que desprecia al Estado. Y el Estado es también una identidad y una frontera. Claro. Y Milei fue un caso raro de dirigente o candidato que gana diciendo que admira a Margaret Thatcher. Claro. Si vos te pones antes de 2023 y le preguntás al pueblo argentino si alguna vez un candidato que admira a Margaret Thatcher y lo dice puede ganar la presidencia, nadie te va a decir que sí. Sería muy raro. Sin embargo, los argentinos nos tragamos el nacionalismo y elegimos un liberal porque pensamos que el problema central era la inflación. Pero de repente el mundo nos odia
ponemos la bandera, los muchachos de la selección. Eso te iba a preguntar, el factor Lo Celso. Es muy importante. No lo tengo medido cuantitativamente, pero cualitativamente vos ves señales por todos lados y espero que alguien lo esté midiendo cuantitativamente también. De repente hubo un resurgimiento del orgullo nacional o de la herida nacional, que van de la mano, y el gobierno no lo captó a tiempo. ¿Quiénes captan esto? Villarruel, que es su bandera permanente, Patricia Bullrich, que siempre se embanderó con la bandera argentina, y tarde Milei. Pero cuando vos lo ves a Milei, le cuesta defender una argentinidad cuando se ve envuelto en elecciones de otros países, como Brasil, o en leyes que pretenden venderle tierra a los extranjeros. No tomo posición respecto a la ley. Lo que digo es que todo esto es un conjunto de factores que van pintando a Milei como un presidente antinacional. Lo intentó en un momento en que el nacionalismo, la nacionalidad, resucita. Andrés lo intentó con este decreto de poder derogar visas para aquellos extranjeros que hablaran mal de la Argentina, pero por lo menos en mi opinión se notó esa sobreactuación. Absolutamente, fue una sobreactuación, y además el nacionalismo argentino no es xenófobo, es orgulloso. Pero somos nacionalistas por contraposición con otras naciones que nos quieren ganar y preferimos ganar nosotros, no contra el extranjero vulnerable. Tal cual. Hay una incomprensión del fenómeno nacionalista por parte de Milei, que nunca fue nacionalista. ¿Por qué la oposición no logra capitalizar todo esto? Uno podría adjudicarlo a la falta de capacidad de los líderes, pero uno sabe que hay muchos líderes opositores que son capaces, que son inteligentes. Entonces piensa en falta de orientación. Son inteligentes pero no entendieron el viento, no entendieron el tiempo. Mucho de eso hay. La tercera explicación es un problema de coordinación. Son inteligentes, saben para dónde ir, pero no se ponen de acuerdo. Y si esto es así, tenemos que darles un año de tiempo, porque es dentro de un año que se tienen que poner de acuerdo, que se forman las alianzas, que se arman las coaliciones. El problema es que el gobierno sabe esto y por lo tanto está inclinando la cancha a través de la propuesta de reforma electoral para que cuando la oposición se quiera poner de acuerdo no pueda, porque no va a tener el instrumento paso para hacerlo. Así que están todos pensando en lo mismo, que la oposición se puede coordinar, la oposición cree que tiene tiempo y el gobierno trata de que no lo tenga. Bueno, y en ese sentido, creo yo igual, el único partido que se ha embanderado con el nacionalismo y que ha sido exitoso en la Argentina fue el peronismo, si uno recorre el siglo XX, incluso también el siglo XXI, y otras vertientes que reivindicaban el nacionalismo, un nacionalismo muchas veces mucho más xenófobo, que justamente no es el nacionalismo general argentino, no pudieron hacerlo y fueron más exitosos vendiendo libros que efectivamente en las elecciones. Entonces, ese nacionalismo no puede ser para el peronismo encontrar esa bandera para poder disputarla a Milei, justamente haciendo un doble clic en lo que preguntó Leonora. Está muy bien eso, pero vos te acordás del peronismo nada más porque sos joven. El radicalismo también era profundamente nacionalista. Y de hecho el peronismo es una continuación del nacionalismo, del radicalismo, que no participó en la Primera Guerra Mundial, que siempre se definió como neutral, o sea, tercerista. Así que los dos grandes partidos tradicionales de Argentina eran nacionalistas. Los dos grandes partidos del siglo XXI, el PRO y la Libertad Avanza, no lo son. El radicalismo ya está un poco viejito y ausente en el AMBA. Tiene todavía algunas provincias. El peronismo tiene el AMBA y cada vez menos provincias. Sí, deberían ser los partidos tradicionales los que levantan la bandera del nacionalismo o de la nacionalidad bien entendida. Estamos hablando de la reivindicación de una identidad colectiva, no de la defensa de una etnia o un pueblo puro. Y están viendo cómo lo hacen, por ahora con dificultad de transmisión, porque cuando te peleas adentro es difícil transmitir un mensaje unificado para afuera. Después de la irrupción de Milei rompiendo el sistema político, se estaba resquebrajando. Vos hablás de los partidos grandes. ¿Hay espacio para la resurrección del peronismo, del radicalismo? Ayer hablábamos con Patricio Hernández y él nos hablaba de un 57% del electorado en modo avión. O sea, con núcleos duros muy intensos, Milei, Kicillof, por ponerles nombres propios. Pero lo hemos hablado varias veces, hay muchos argentinos que en 2007 y 2011 votaron a Cristina Fernández, en 2015 a Macri, en 2019 a Fernández y en 2023 a Milei. Y ese electorado, está bien, año par, tercer año, desgaste, todo, pero me parece que si no hay una lógica del anti como motor principal del voto, hay espacio para la aparición de alguien que quizás sea moderado, ofrezca templanza. Él hablaba de Scaloni, un tipo que desde la moderación convenció a muchos argentinos. De hecho,
Argentina pierde la final y los jugadores y entrenadores siguen moderados y todavía te preguntan qué pasó, qué conspiración hubo como para que el equipo jugara así, sin pensar en España y en algunas decisiones futbolísticas que tomó el seleccionado argentino. Pero hay lugar para alguien que diga, ok, la macroeconomía hay que tenerla ordenada, el superávit fiscal no se negocia, pero modificar algunas conductas, si querés, que el gobierno de Milei tiene y que genera rechazo. Eso del modo avión es una gran figura. Es buenísima, sí, es sí. genial. Sí. Y te hace alusión a algo que los líderes de los partidos tradicionales, con los que uno va investigando, no están en contacto, que es la demanda. Los grandes partidos hoy están enfocados en la oferta, a ver qué le vamos a decir a la gente para que nos vote, en vez de ir a preguntar a la gente. Y hoy lo que vos decís, la selección sugiere que hoy la gente está demandando moderación, pero guarda, moderación con éxito. Claro. Porque eso fue la selección argentina. Si la moderación no trae resultados, miramos por otro lado. Claro, sí. Y en la política argentina hubo un ejemplo exitoso que fue el de dicen que soy aburrido. De la Rúa en el 99, decía vamos a seguir con la convertibilidad a $1, $1, pero no con la fiesta. La pregunta es si en los tiempos actuales la moderación vende, el aburrimiento cotiza. Y lo que te dicen los estudios comparados en América Latina es que los dos motores del voto son identidades negativas, anti-kirchnerismo o anti-mileísmo, y liderazgos carismáticos. Hoy, en América Latina, nos cuesta encontrar moderados que ganen. Casi siempre tenés que buscar un extremo. Incluso cuando uno mira a Perú, donde el extremo perdió, porque el extremo era López Aliaga por un lado y Roberto Sánchez por el otro, la Keiko Fujimori, que es una derecha moderada en el contexto actual. Sin embargo, es muy difícil vender a Fujimori como moderado porque la identidad política más fuerte en el Perú es el anti-fujimorismo. Así que incluso ahí tenés identidades negativas y liderazgos más o menos carismáticos. Keiko es la única marca política partidaria que se mantiene a lo largo de 20 años en Perú. O sea, hay muchos políticos moderados que aspiran a que vos tengas razón, Juan, a que haya un espacio para la moderación y que Scaloni sea el símbolo de un resurgimiento político. La evidencia comparada hoy no le da mucho aliento a esta gente, salvo que Milei y Cristina se equivoquen fuerte. Claro. Lo que no es imposible. Sí, y hace 20 años buscando en el deporte era Emanuel Ginóbili, por ejemplo. Otro moderado exitoso. Pero claro. Y si lo mirás desde hoy sigue siendo una referencia. Sí, sigue siendo una referencia. Querido Andrés, un placer. También son referencias de equipo y de unidad, de no tanta fricción interna, en lo que hablabas antes de la selección y mismo con la generación dorada. Sí, absolutamente. Genios individuales que trabajan en equipo. Claro. Eso vende.